unidades. Lo malo es que esto va a quedar dividido en 3 videos. Ahí me fui muy abajo. Ok, entonces les dije la vez pasada que nos falta de ver pirámides y esfera y listos. Estamos listos. Entonces, vamos a empezar a ver pirámides. Voy abriendo aquí GeoGebra por si lo necesitamos. Ok, entonces una pirámide igual, yo creo que aunque no hayan trabajado nunca con pirámides, ya uno más o menos tiene la idea de que es una pirámide, ¿verdad? Porque además hay hasta edificios en forma de pirámide. Entonces, lo que nos va a interesar es ver qué elementos tiene una pirámide, ¿verdad? Que lo vamos a ver ya. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una pirámide. Realmente nos va a interesar a nosotros las pirámides rectas. Esta no es recta. Entonces, la pirámide pues tiene una base, ¿verdad? Que va a ser un polígono, es este de aquí abajo. Tiene caras laterales, que son, la característica es que son triángulos, ¿verdad? Las caras laterales de la pirámide, que son todos estos polígonos que están aquí por el lado. Tal vez aquí vamos a ver, si pongo aquí una pirámide, tal vez sea mejor. Ok, vamos a hacer un polígono aquí. Entonces voy a hacer la base. Ahí vamos a hacer la de, yo qué sé, de 6 lados, por ejemplo. A veces GeoGebra es un poco raro para estas. Uy, para esas construcciones en 3D. A ver, voy a verlo otra vez. Vamos a hacer aquí un polígono. Y creo que quedó un poco rara, pero si no, ahorita la arreglo. Bueno, sí, quedó rarísimo. Ahora sí, creo que se ve un poco mejor. Ok, bueno, eso fue para poder hacer aquí una pirámide y poderla ver. Entonces, la base es este polígono que está aquí abajo. En este caso, un hexágono, puede ser cualquier otro, ¿verdad? Y tenemos las caras laterales, que son esos triángulos que están aquí, lateralmente, ¿verdad? Básicamente todos esos triángulos que no son la base,
Esas son las caras laterales, que de hecho siempre van a ser triángulos, esas caras laterales, sin importar cuántos lados tenga esa base. Y tenemos este punto de aquí arriba que se le llama ápice, ¿verdad? Eso, pues no se lo van a preguntar en el examen. De hecho, eso creo que lo ven en séptimo, reconocer esas partes. Obviamente tenemos los vértices, tenemos las aristas de la base que también son los lados de la base, igual que siempre. Tenemos las aristas laterales, que son también los lados de las caras laterales que no están en la base, ¿verdad? Tenemos todo eso. ¿Ok? Tenemos la altura de la pirámide, que vamos a ver si lo logro hacer. Yo creo que sí. Ahí, creo que ahí está, vamos a ver. Puede que sea esa que está ahí. Voy a quitar esta recta para que se vea bien. La altura de la... Quedó mal este punto. Yo quería que quedara justo en el plano, creo que ahí. Ok. Sí, la altura entonces va a ser de la distancia que hay desde la base hasta el punto más alto, ¿verdad? Esa va a ser la altura de la pirámide. Básicamente es como en el cono, ¿verdad? De hecho, yo les dije que había ciertas similitudes entre la pirámide y el cono. Y la única cosa nueva, que iba a decir nombre, pero no es un nombre nuevo, sino un elemento nuevo, es la apotema de la pirámide. Y la apotema es este segmento que voy a tratar de hacerlo. A ver, supongamos que es ahí. Supongamos que esa recta es perpendicular a ese lado. Bueno, ese segmento. Digamos que esa es la altura de ese triángulo, ¿verdad? Supongamos que es la altura de ese triángulo. Entonces, la altura de cada cara lateral va a ser la apotema de la pirámide. En cuanto a pirámides rectas, ¿verdad? Esta pirámide está un poco fea, ¿verdad? Realmente esta que está aquí, fue que no me haya quedado como una pirámide recta, pero las pirámides rectas son las que la base es un polígono regular, que eso sí está bien en este dibujo, y además que, por decirlo así, la, la altura, la altura cae en el centro de la base, ¿verdad? Eso es una pirámide recta, ¿verdad? Más o menos, ahí como lo acomodé, más o menos parece una pirámide recta, ¿verdad? Como que la altura cae en el centro de la base, ¿no? Creo que no exactamente, pero eso es porque lo hice un poco feo. Pero ahí más o menos, ¿verdad? Por ejemplo, algo así definitivamente no es una pirámide recta, ¿verdad? Ahí más o menos. Bueno, la idea es esa entonces. Esa es una pirámide recta. Entonces, vean que aquí tenemos esos elementos que les acabo de decir. Las aristas laterales, aristas de la base, la altura, la cara lateral, la base. Y vamos a tener esta fórmula para el volumen de la pirámide. De una pirámide recta, ¿verdad? Recuerden que les dije que hay similitudes con el cono. Esta es una, ¿verdad? Que es el volumen. La fórmula del volumen es exactamente igual, que es 1/3 por área de la base por altura. Obviamente cambia porque después en el cono cambiamos área de la base por pi por r cuadrado, ¿verdad? Porque la base era un círculo. En este caso, de la base puede ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, etcétera, ¿verdad? Puede ser cualquier polígono. Entonces, esa va a ser la fórmula del área. Entonces, 1/3 área de la base por altura. Este sí hay que saberla así porque el área de la base va a cambiar dependiendo de cuál sea el polígono, ¿verdad? Y luego vamos a tener que el área lateral. Entonces, para calcular el área lateral, eso no lo pone acá.
Pero ven que el área lateral son todos esos triángulos, ¿verdad? Que estaban en la parte lateral de la pirámide. Entonces, para calcular el área lateral, simplemente hay que sumar el área de todos esos triángulos. Y en el caso de las pirámides rectas, y con base, la base es un polígono regular, entonces pasa lo que dice aquí, que todas las caras laterales son congruentes. O sea, que para calcular el área lateral, bastaría con calcular el área de uno de esos triángulos y multiplicarlo por la cantidad de triángulos que haya, ¿verdad? Por la cantidad de caras laterales. Ok, entonces ya con eso vamos a pasar a hacer algunos ejemplos. Este primero dice que en una pirámide recta de base cuadrada, la altura mide 10 centímetros y determinar la medida de las aristas de la base si la apotema de la pirámide mide 20 centímetros. Entonces, la apotema, ya todo esto lo mencioné, ¿verdad? ¿Qué es? Nada más vamos a usarlo para resolver entonces este ejercicio. Voy a tratar de hacer un dibujo más o menos decente. Voy a borrar esto. Ahí nos hablaban de una pirámide de base cuadrada. Entonces vamos a tratar de hacerlo así. Esa sería la base. Más bien así como lo quería. Vamos a hacer la pirámide. Sí, GeoGebra es un poco feo para esto, la verdad. Tal vez ahí no la podemos jugar. Voy a marcar la altura de una vez. Sería este segmento de aquí. Y tal vez marco la apotema de una vez. Para poder quitar estos ejes que no nos sirven para nada. Ok, entonces eso es más o menos la idea del problema que tenemos, ¿verdad? Tenemos una pirámide. Nos hablaban de la altura, que ahí la marqué. La que está ahí adentro. Y la apotema, que es esta que está aquí afuera, ¿verdad? Que les dije que es la altura de las caras laterales, ¿verdad? Esa es la apotema de la pirámide. Entonces vamos a volvernos al problema y vean lo que dice. En una pirámide recta base cuadrada, la altura mide 10 centímetros. Determine la medida de las aristas de la base si la apotema de la pirámide mide 20 centímetros. Y vamos a hacer algo más. Vamos a calcular el área, el volumen de esta pirámide. Vamos a hacer eso, además, en este ejemplo. Entonces, nos dicen determinar la medida de las aristas de la base, ¿verdad? O sea, los lados de ese cuadrado. Y sabemos que la altura mide 10, o sea, de hecho le voy a cambiar el color, ¿verdad? La altura, vamos a ponerlo ahí en verde. Entonces, esa verde es la altura. Ese verde mide 10. Y la apotema mide 20. Entonces, esa línea ahí negra mide 20. Bien, la altura es perpendicular a la base, ¿verdad? Porque es la distancia. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es trazar este segmento que está acá y en ese triángulo que se formó, que desde aquí se ve punteado, con dos lados negros y uno verde, ese triángulo vamos a aplicar Pitágoras, ¿verdad? Vamos a aplicar Pitágoras para sacar el lado de abajo, ¿verdad? Porque uno ya lo conocemos que mide 20 y el otro mide 10. Entonces este de abajo digamos que es X. Si el de abajo es X, lo que tendríamos es esto. Tendríamos que 20 al cuadrado
es igual a 10 al cuadrado más x al cuadrado. Y ahí, bueno, es un simple despeje, ¿verdad? Entonces, calcúlense eso, a ver cuánto da. Calcúlense ese valor de x. 10 raíz de 3. Te da 10 raíz de 3. Ok. 10 raíz de 3. Bueno, eso es lo que mide este lado de abajo del triángulo, ¿verdad? Aquí no... Es que no le quiero poner textos porque luego se pierden, ¿verdad? Esto es muy raro de manejar. Entonces el lado de abajo mide 10... sí, el lado de abajo de este triángulo que está aquí adentro, ¿verdad? Mide 10 raíz de 3. Entonces, el lado del cuadrado mide el doble de eso, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta. Esa medida que sacamos acá, que es de este segmento negro que se ve ahí, es la mitad del lado del cuadrado, ¿verdad? Entonces, cada lado del cuadrado mide el doble. Entonces vamos a ponerlo así. Podemos ponerle tal vez L. Vamos a ponerle así, L cuadrado. ¿Verdad? Ahí se entiende que es el lado del cuadrado. Eso mide 20 raíz de 3. Mide el doble, nada más. Ok. Y, bueno, realmente esa era la pregunta. Que determinar la medida de las aristas de la base si la pateaba mide eso. Entonces, las aristas de la base miden esto. Miden 20 raíz de 3. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular el volumen también. El volumen, tenemos esto. Tenemos que es 1/3 área de la base por altura. Entonces, vean que el área de la base simplemente es un cuadrado. Entonces, es el lado al cuadrado, ¿verdad? En este caso, depende, ya les digo que depende de la figura que tengamos en la base. Entonces, sería lado al cuadrado, 20 raíz de 3. Al cuadrado por altura. Y la altura la decía el problema ahí. La altura era... uy, ¿dónde está? Acá. La altura mide 10. La altura mide 10. Uy, le puse a la 3, es a la 2. A la 2 por 10. Y esto debería dar, creo que 404.000, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí, profe, 4.000. Sí, ok. Esto no sé si era en centímetros, vamos a ver. Sí, todo estaba en centímetros, ¿verdad? Entonces este volumen sería en centímetros cúbicos y este lado sería en centímetros, ¿verdad? Es una longitud. Entonces, sí, eso sería. Está bien, un problema sencillo para empezar. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta por ahí? Ok. Vamos a seguir. Aquí está la respuesta, ¿verdad? 20 raíz de 3. Vamos a... Estos ejemplos están muy cortos, ¿verdad? Vamos a hacer este segundo. Tal vez les dejo uno para que lo revisen ustedes. Entonces, este segundo, vamos a ver, dice calcule el volumen de una pirámide de base hexagonal regular
en la cual la altura mide 30 centímetros y las aristas de la base miden 6 centímetros. Entonces, este segundo es básicamente aplicar la fórmula y listo, ¿verdad? Creo que ese está... Voy a hacer yo el dibujo, pero hagan ustedes la solución. Voy a ver si logro que me salga bien. Entonces, es aplicar la fórmula y listo, ¿verdad? La fórmula del área del volumen. Tal vez ahí nos interesa un poco ver algunos de áreas también. Um, bueno, estaba pensando en cómo podría ser más fácil esto, pero voy a hacerlo ya. Si es que esto es lo feo. Debería ser los dos vértices aquí. Si están viendo el dibujo, ignoren esas líneas que aparecieron ahí. Solo quería encontrar el centro de ese hexágono. Para poder hacer bien... que el dibujo me quedara realmente una pirámide recta. Y creo que sí se logró. Ok, sí, creo que quedó bien esta pirámide. Voy a marcar ahí la altura para que la vean. Ahí está. Realmente el dibujo no era necesario, ¿verdad? Si ustedes aplican la fórmula. Pero bueno, también es bueno visualizar las cosas. Entonces lo que hay que hacer es calcular el volumen, la base es hexagonal, regular. Teníamos ahí una fórmula para el área del hexágono regular. Y la altura mide 30 centímetros. Y las aristas de la base miden 6 centímetros. Entonces esa es llegar a aplicar la fórmula y se acabó, básicamente. ¿Qué es eso? Un tercio de área de la base por altura. ¿Alguien ya lo calculó? Eso.
Aquí dice que tiene que dar esto. 540 raíz de 3 centímetros cúbicos. Ahí me dicen si les da lo mismo. A ver si da eso entonces. Sí, debería, ¿verdad? Creo que por ahí hay algún error ahí en el folleto, pero no muchos. Sí, sí, da, profe. Entonces, sí, ok. Entonces, un tercio, área de la base, que teníamos esa formulilla para el área del hexágono. El lado de este hexágono bueno, me olvidó lo que decía. A ver, 6, ¿verdad? El área de este hexágono mide 6. Entonces, para el hexágono teníamos esta fórmula del área que era 3, 3 lado al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Eso sería el área de ese hexágono. Y luego multiplicado por la altura, que son 30 centímetros. Sería así entonces. Y todo esto multiplicado, que ya me lo confirmaron, y tiene que dar lo que dice acá. 540 raíz de 3. Y en este caso sería también centímetros cúbicos, ¿verdad? Estamos hablando de un volumen. Ok, sí, es un ejemplo también bastante corto, ¿verdad? Vamos a ver si... Igual aquí está la respuesta, ¿verdad? También. Vamos a hacer este que nos interesa también, es del área lateral. Y se calcule el área de cada cara lateral de una pirámide recta de base cuadrada. Y aquí también vamos a calcular el área lateral. Ah, bueno, y otra cosa que no les hablé, el área total. El área total es igual que siempre, ¿verdad? Hay que pensar en toda la superficie que recubre ese sólido, ¿verdad? Entonces, en este caso sería, como siempre, área total más el área de la base, ¿verdad? Área lateral más área de la base. Entonces, calcula el área de cada cara lateral de una pirámide recta de base cuadrada si cada arista de la base mide 10 centímetros y la altura mide 5 centímetros. Entonces, vamos a
Sí, voy a tener que borrar eso otra vez. Pero la base cuadrada me fue más fácil construirla. Era nada más hacer esto. Y hacer esto y ya está. Voy a poner la altura de una vez que la vamos a necesitar. Ok, yo creo que ahí ya estamos bien. Ahí tenemos la pirámide de base cuadrada y la altura. Entonces dice calcular el área de cada lateral de una pirámide recta de base cuadrada si cada arista de la base mide 10 centímetros y la altura mide 5. De hecho está muy grande esta, ¿verdad? Debería ser más pequeña. Pero bueno, no importa, es que si lo muevo, se mueve ese punto de ahí abajo también. Y no quiero eso. Supongamos que el dibujo es así. Entonces, cada arista de la base mide 10 centímetros y la altura mide 5. Y para sacar el área de una cara lateral, vean que necesitaríamos la altura del triángulo, ¿verdad? Para sacar el área de ese triángulo, del triángulo de cualquiera de las caras, necesitaríamos la altura, porque la base ya la conocemos. La base es lo mismo que una arista lateral, que miden 10. Esas aristas miden 10. Entonces voy a marcar aquí la altura, que también es la apotema de la pirámide. Recuerden, la altura de las caras laterales es la apotema de la pirámide. Esta altura vamos a ponerlo por aquí. Ahí está, sería eso. Y luego voy a poner también esto, que nos sirve para completar ese triangulillo. Esto suele hacerse mucho en pirámides, ¿verdad? Completar ese triángulo con la altura y con la apotema, de manera que nos permita averiguar ya sea los lados de la base o la apotema de la pirámide, que es la altura de las caras laterales. Entonces, uy, ya se nos va a cortar para que se vuelvan a unir.